Sin más, damos paso al doctor Juan Antonio Repetto López, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, desde el Colegio de Médicos de Cádiz, como anfitrión, aunque sea virtual, solamente quería daros la bienvenida, saludaros, daros las buenas tardes y daros igualmente las gracias por vuestra participación y por estar esta tarde aquí hoy todos con nosotros. Y yo no tengo mucho más que decir, simplemente bienvenidos al Colegio de Cádiz virtualmente, pero al final estamos en el Colegio de Médicos de Cádiz. Y nada más, por mi parte nada más. Pues damos paso ahora al doctor Antonio Aguado Núñez Cornejo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada de presentación de proyectos de cooperación internacional. Gracias al Colegio de Médicos de Cádiz y a mis queridos amigos Juan Antonio y Carmen por acoger esta jornada que organiza el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en un tema que demuestra que los profesionales sanitarios en general y los médicos en particular tenemos nuestra fibra sensible con respecto a los demás, los más desfavorecidos, los que necesitan una ayuda constante por existir esa brecha en su desarrollo que hace que sea necesaria nuestra solidaridad y ayuda permanente y desinteresada, como esta jornada vamos a conocer de primera mano. Gracias, Tomás, querido presidente, por tu presencia y porque hayas cogido el testigo que se te ha encomendado en la Organización Médica Colegial de apostar como tus predecesores por la cooperación internacional. Como sabéis, la OMC, que es la casa común de todos los médicos y sus colegios de médicos, desde el año 2010, a través de la Fundación para la Cooperación Internacional, viene dando respuesta a las necesidades que se vienen detectando en el contexto de la cooperación para el desarrollo y la intervención de emergencias humanitarias en el ámbito sanitario, constituyéndose como plataforma de trabajo, intercambio e institución de referencia para los profesionales médicos, desarrollando proyectos y prestaciones en colaboración con otras instituciones sanitarias y organizaciones en países en desarrollo. De igual modo, el Consejo Andaluz ha tratado en los últimos años de continuar con este tipo de iniciativas que surgen en nuestro ámbito territorial y este año tenemos la oportunidad de colaborar con la presentación de proyectos. Al igual que en el año anterior, pudimos organizar el primer Congreso Andaluz de Cooperación Internacional aquí, en Cádiz, en noviembre de 2020, con el empeño de plasmar esa iniciativa que abanderaron tanto mi predecesor en este cargo de presidente andaluz, mi querido Emilio, como a quien ya he nombrado, a mi también amiga Carmen Sebastianes, que lograron que aquel congreso, aquel encuentro virtual fuese un gran éxito. Sí, fue un congreso virtual y hoy aún hay algunos que siguen esta jornada de forma virtual, pero estamos ya tratando de volver a la presencialidad. Y en esto está claro que la cooperación internacional no es virtual, ni lo ha sido, ni tan siquiera en los tiempos más duros de la pandemia. Por eso, en primer lugar, quiero tener unas palabras de apoyo, solidaridad y, por supuesto, de reconocimiento a aquellos que durante todos estos últimos meses, y llevamos para 2 años, con su presencialidad, han estado en primera línea de batalla frente a la pandemia. Y mucho más aún, este reconocimiento quiero que llegue a los que han continuado cooperando internacionalmente con las limitaciones de recursos que en países en desarrollo se han encontrado lamentablemente, exponiendo su vida a este enemigo común que es el coronavirus. Creo que todo el reconocimiento para estos profesionales en general y a los que han estado a pesar de todo en el terreno de la cooperación internacional es poco y sin duda nunca olvidaremos su dedicación, esfuerzo en favor de todos y sus recuerdos, principalmente el de los que lucharon y luchan contra la pandemia en todos los escenarios sanitarios y que entregaron su salud y sus vidas para tratar de erradicar este mal que nos acecha. Quizá el mayor reconocimiento que pueda ofrecerse a nivel mundial para una persona u organización en materia de cooperación internacional, sin duda, es el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz se entrega desde el año 1901 por el Comité Nobel noruego y surge a raíz del testamento de Alfred Nobel, que con su legado pretendía reconocer a la persona o institución que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones,
la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz. Desde entonces, son muchas las instituciones y personas que, relacionadas con la medicina, han sido acreedores de este reconocimiento, organizaciones relacionadas directa o indirectamente con nuestra profesión, recayendo así el premio del Comité Internacional de la Cruz Roja hasta en 3 ocasiones. Podría citar a Nansen, a Lord John Boyd, a Albert Schweitzer, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a Linus Pauling, ese premio Nobel de Química, que primero consiguió el de Química y posteriormente el de la Paz, cuando desde su posición como reputado científico que había luchado por la erradicación de las pruebas nucleares, por la repercusión y riesgo por la salud de los ciudadanos, ayer por los años 50 del siglo XX. La Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, los Médicos Sin Fronteras, Denis Mukwege, ginecólogo congoleño dedicado al tratamiento de las mujeres que han sido violadas por las fuerzas rebeldes durante los conflictos desarrollados en la República Democrática del Congo. Pero yo creo que en materia de cooperación internacional, el reconocimiento lejos de este tipo de premios con tanto impacto y repercusión a nivel mundial tiene que venir a esos miles de personas que, sin ser necesariamente médicos, optan por un esfuerzo, su tiempo, sus conocimientos y, por qué no decirlo, sus ahorros, a trabajar en pro de esas personas desfavorecidas que agradecen a veces simplemente un detalle de un reconocimiento médico, una extracción de una pieza dental, una pequeña cirugía menor, un vendaje, un cepillo de dientes o, como veremos, simplemente construir un aseo en un colegio. Sin duda, el mayor de los premios y reconfortante satisfacción las tienen hoy las personas que vienen trabajando en esta iniciativa que apoya el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de estos proyectos que veremos a continuación. Por eso me llena de orgullo que hoy, entre esos 11 proyectos de cooperación internacional, vean la luz a nuestra sociedad, que han de entender el mensaje que todas las personas e instituciones que hay detrás de los mismos pretenden con sus iniciativas. Proyectos que van desde la simple, entre comillas, simple para nosotros, construcción de aseos escolares en la India, pasando por distintas iniciativas para implantar atención sanitaria en diferentes pruebas de Guatemala, Perú, Kenia, Chad, Ruanda, campamentos refugiados saharauis, o, como no, en estos tiempos que corren, proyectos relacionados con la COVID-19, al objeto de paliar en la medida de lo posible el impacto de esta pandemia en lugar con escasos o nulos recursos en los que simplemente hablar de higiene, aseo, prevención, lamentablemente es una utopía. Yo te cedo la palabra, Tomás, reiterando mi reconocimiento y agradecimiento con orgullo a todos quienes están detrás de los proyectos que hoy presentamos. Y como presidente del Consejo Andaluz, que sepáis que gozáis del respaldo de la profesión médica andaluza, que ha estado, está y estará siempre en la cooperación internacional. Y os dejo con 2 frases de una persona que no fue médico, pero que sin duda su implicación personal en la cooperación internacional que hoy perdura a través de su legado, la fundación que lleva su nombre, ha hecho que en los lugares en que desarrolla su actividad principalmente en la India, se hayan construido en las últimas décadas 5 hospitales generales, más de 1.500 escuelas, 1.250 asociaciones de mujeres, multitud de centros para discapacitados y todo tipo de infraestructuras relacionadas con el tema sociosanitario. Él dijo: mi trabajo consiste en conseguir sueños imposibles. Y también dijo: la pobreza no está sola, pero entenderla, sino también, no para extenderla, sino simplemente también para solucionarla. Muchas gracias a todos, en nombre del Consejo Andaluz y de todos los médicos andaluces. Muchas gracias, doctor Aguado. Procedemos a dar paso ahora al doctor Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos. Muchas gracias. Qué bonito cómo has terminado, Antonio. Qué bonito, así es. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, gracias al presidente del Consejo, Antonio Aguado, gracias al entusiasmo de Carmen, que es una crack, impulsando, promoviendo y potenciando todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional. En fin, un poco en la línea de lo que ha dicho el presidente de Cádiz y el presidente del Consejo, Antonio, si hay una razón por la que estamos aquí tanto, presidente, es por el absoluto compromiso de los colegios de médicos y del Consejo de ayudar, que es el verbo que nos define ayudar,
como lo hace Carmen, como decía, para potenciar, impulsar, promover todas y cada una de las acciones que hacéis en terreno. Y que cuando vayamos a terreno esas acciones sean lo más útiles posible y seguras. Y en ese sentido, desde la Fundación, como sabéis, hemos promovido pues, el que cuando salgamos a terreno llevemos el certificado de idoneidad, que es el que nos identifica y habilita como médicos. Pero también todo el ámbito de seguridad, tanto la seguridad más básica como es el seguro de viajes y el seguro de vida y el seguro de retorno, como la seguridad en cuanto a nuestra responsabilidad civil profesional. Tenemos ya en marcha un convenio, como sabéis, con AMA, pero también tenemos otro con SAM. Y ese es el objetivo, el conseguir que desde los colegios de médicos seamos lo más útiles posible para vosotros en terreno, pero también como foro en el que podáis explicar y podáis contar y relatarnos todas y cada una de vuestras experiencias para ver también qué hueco tenemos para poder ayudaros y para estar todos en contacto. Así que no voy a decir más, deseo que la tarde sea lo más fructífera, yo me voy a sentar aquí, como en el cine, a disfrutar de todas vuestras experiencias y ver, como os digo, si existe algún hueco o vosotros creéis que exista para que os ayudemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cobo. Cedemos la palabra a la doctora Carmen Sebastián Marfil, directora de Cooperación Internacional del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a todos los intervinientes y al presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, al presidente del Consejo Andaluz y al doctor Toll, presidente de la OMC, porque es un compromiso, de luego, real el que ellos han mostrado siempre. Y eso es una cosa que yo siempre lo valoro, y porque es muy fácil hacer las cosas así cuando se tiene el compromiso de las personas con las que uno trabaja. Sin más demora, voy a dar paso a la conferencia de Ángel Expósito, que es periodista ya muy conocido, ¿no? Él es una persona muy motivada y comprometida en dar a conocer la situación y las dificultades por las que pasan pues, los países en vía de desarrollo, pero también en contar todas las distintas crisis de tipo humanitario que se suceden. Su conferencia se llama La globalización y la solidaridad existen. Véndanse. Esta ha sido grabada previamente porque la conexión en directo era imposible, ya que coincide este acto con su programa radiofónico. Por favor, ¿puede dar paso, Inma? Sí. Primeras jornadas del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de presentación de proyectos de cooperación internacional. Sinceramente, gracias por invitarme a abrir estas jornadas, este congreso, este encuentro. No sé muy bien por qué todavía, pero bueno, a través de ciertos amigos me pidieron echar un capote y estoy encantado. Por admiración, por consideración, por respeto y por elogio a tantas cosas que hacéis. Gracias por contar conmigo. Lo que espero es que esto sea medio útil y por lo menos sirva como introducción al evento. Yo me he marcado 10 puntos a modo de esquema en el que intentaré mezclar lo sanitario, lo solidario y lo periodístico. A ver cómo consigo hacer la mezcla de los tres conceptos que, por mi experiencia, perdón por la petulancia, y por mis viajes y por mi trabajo diario, por la gente que he podido conocer estos últimos años, pues sinceramente creo que casan perfectamente. Sanidad, solidaridad y periodismo. He pensado esta charla, esta intervención, titularla La globalización y la solidaridad existen, pero hay que venderse. En términos periodísticos, vender es el mensaje. No entendamos esto como una comercialización excesiva, pero sí por darnos a conocer, con toda la ética, con todo el derecho y con todo el interés. Pero hay que hacerlo así. Estamos en una sociedad mediática y mediatizada, para lo bueno y para lo malo. Lo que es ridículo es que para lo bueno no lo hagamos, en términos generales. Primera cuestión, y quiero que hagan un poquito de autocrítica. A lo mejor es demasiado provocativo, pero ¿pensáis que la gente sabe lo que hacéis por el mundo? Seamos sinceros, ¿eh? ¿La gente sabe lo que los sanitarios hacéis por tantos rincones del mundo? Cuando digo la gente, digo también los medios. Yo sinceramente pienso que no, en términos generales. Os voy a poner 3 ejemplos muy concretos. El primero es
una experiencia que viví en un viaje hace relativamente poco tiempo al Chad, a Yamena. Cogí el avión, hacíamos escala, pues no sé si en Casablanca o en Addis Abeba, no recuerdo, y en el avión voy sentado, iba yo solo. Yo tenía mi equipo esperándome en Chad, yo iba solo desde Madrid. Y recuerdo cómo me dan en el hombro y eran unos médicos de un hospital de Alcorcón, de Madrid, que iban de misión al sur del Chad. Y me dijeron, mira, es que te conocemos, te oímos, tal. Y claro, yo primera vez que oía de esto, pero me temo que, salvo los colegas del hospital de Alcorcón, era la primera vez que cualquiera oía una misión increíble que tenían en el sur del país, que es el país más pobre de África, si es que se puede hacer un ranking de países pobres en África. Luego, en Camerún, recuerdo en la selva en Camerún, recuerdo cómo Ana, una misionera, monja, médico, formada en Valdecilla, en Santander, nos contó, antes de la pandemia, cuál era la verdadera pandemia que tenían en Camerún. Y es que el 10% de la población tenía SIDA. Caramba, el 10% de la población. Pensemos, una población de 20 millones de habitantes, ¿eh? Claro, cuando rascas un poco y le preguntas si es un SIDA producto de las drogas, de las jeringas o... No. Es un SIDA familiar. Transmisión sexual dentro de la familia. Escalofriante. Y una tercera experiencia, en Mosul. Días antes de caer el Estado Islámico, el Daesh en Mosul, estábamos en el hospital a entrar a la ciudad muy cerquita del aeropuerto, veíamos las bombas de los americanos y topamos con una enfermera gallega del servicio galego de salud o como se diga, Marta. Y recuerdo cómo Marta nos contaba cuál era el triaje que hacían cuando llegaban los autobuses, las ambulancias, con decenas y decenas de heridos por los bombardeos o por el Daesh. Y cómo hacían el triaje por colores. Los descartados, los posibles, los tratables, los leves. Caramba. Yo me pregunto, en los tres casos, ¿la gente y los medios saben lo que hacían esos médicos de Alcorcón? No. ¿La gente y los medios aquí en España saben lo que hacen las ANAs en la selva de Camerún? Tampoco. ¿La gente y los medios saben y valoran lo que es Marta y tantas Martas, en este caso en Mosul? No. Conclusión, hay que ser proactivos y hay que venderse. Segundo punto. En este año es imposible cualquier intervención que no tenga que ver con el COVID. Lo único bueno que ha tenido la pandemia es que hemos hablado de los que usáis batas blancas o pijamas verdes. Sí, no deberíamos olvidar los aplausos de las 8, yo creo que fueron muy útiles. Lo que deberíamos es extenderlos. Sí, y no solo hablar de los sanitarios por la lucha contra el coronavirus, sino hablar de los sanitarios por tantas otras cosas. Sanitarios, expertos, se nos llenó la boca con la política en el COVID pidiendo expertos, resulta que vosotros lo sois, y científicos. No perdamos la costumbre que hemos cogido todos, los medios y vosotros, de aparecer en los medios. Ha sido fundamental. Esa calma, ese sosiego, esa voz de los expertos de verdad para huir del politiqueo. Luego volveré a ello. Hay que hacerlo desde lo humanitario, lo solidario por supuesto, pero también desde lo científico. Hay que hacerlo como Ana en Camerún, contando sus vivencias en la lucha contra el SIDA en mitad de la selva, pero hay que hacerlo también con datos, como hizo ella, con porcentajes, con estadísticas, con tratamientos. Por lo tanto, se trata de unir lo humano y la ciencia. Punto 3. Lo de la globalización es verdad, que os voy a contar. Es verdad para lo bueno y, si me apuras, sobre todo para lo malo. No es solo el turismo y el comercio, también es el terrorismo y la miseria. Y de ahí se explican, que os voy a contar, las corrientes migratorias que no solo es que hayan hecho más que empezar, es que esto va para largo. La pandemia es global, como se ha demostrado. Todo lo que no sea atacar con vacunas y con desarrollo las zonas más infames de nuestros vecinos es algo así como suicidarnos. Está fenomenal nuestro ratio de vacunas, está fenomenal nuestro estado del bienestar, pero la frontera de España no es la valla de Ceuta y Melilla o el estrecho de Gibraltar, que también. La frontera es el Sahel, la frontera es el Atlántico y todo lo que pueda venir de América. No deberíamos olvidarlo. En ese orden,
juntando terrorismo, juntando inmigración, juntando subdesarrollo, hago un asterisco especial a lo que en materia de defensa, y me enseñaron en el CSDEN, se llaman nuevos modelos de guerra. La gente no huye solo de la miseria. La gente huye del terrorismo, del crimen organizado. La gente huye por miedo, no solo por hambre. Y aquí hay una pregunta fundamental, que estoy convencido que los que habéis salido por ahí coincidiréis conmigo. Si estuviéramos en el lugar de ellos, si estuviéramos en el lugar de esas niñas, ¿tú qué harías? Está claro, salir pitando. Cuarto, la marca España. Sois marca España, absolutamente sois marca España. Cuando uno viaja por el mundo, en fin, yo he tenido la suerte, y hago un pequeño recorrido, he tenido la suerte de viajar en los últimos años por China, por Tailandia, la India, Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, Siria, Camerún, Mali, Chad, Senegal, Cuba, Guatemala, esa frontera de Colombia con Venezuela, esa frontera de Estados Unidos con México, ni que decir tiene toda Europa, pero esos son motivos de elecciones o de terrorismo. Cuando uno viaja por todos esos países te das cuenta que siempre te encuentras o militares y guardias civiles españoles, o monjas y misioneros españoles, o cooperantes y en este caso sanitarios españoles. Eso sí que es marca España. Luego estamos aquí todo el día nosotros, que si Puigdemont, que si reaparece Pablo Iglesias, que si los rifirrafes en el seno del gobierno, que si Sánchez se apunta a un nuevo mitin, que si en el PP se sacan los ojos. Y resulta que la auténtica marca España en ese mundo completamente globalizado son los que he dicho, y entre ellos vosotros. Por lo tanto, sinceramente, y los diplomáticos, que no se me olvide. Por lo tanto, sinceramente creo que como marca España también tenéis que venderos. Punto 5. Las humanidades. Es curioso, pero andamos todo el día con grandes palabras sobre economía, y resulta que se nos olvida las humanidades. Y claro, pensando un poco, coño, para humanidades, aparte de la filosofía y los idiomas, para humanidades las ciencias de la salud, ¿no? Para humanidades lo sanitario, para humanidad las que practicáis vosotros todos los días, en vuestro centro de salud, en vuestro hospital, en vuestra clínica, o allí donde os toque ir a operar, ¿no? Por lo tanto, hay tantas cosas vendibles. El otro día en el programa de radio, en La Linterna, siempre tenemos una sección de historia. Y claro, cuando te pones a hacer historia, se aprenden muchas cosas del presente. Solo con tocar historia de la medicina, solo con saber por qué la operación Balmis, solo con saber el nombre de Isabel Zendal, solo con recordar Ramón y Cajal, solo con Marañón. Hay que vender no solo el presente, sino también la historia. Y luego, si ya conseguimos un poquito de cultura y hablar de geografía, pues miel sobre hojuelas. Las fronteras, las influencias, las cercanías, las influencias históricas, todo eso junto también forma parte de la venta del producto que en teoría es para lo que estamos, para explicar y para vender, en términos periodísticos, lo que es la cooperación. Punto 6. ¿Sabemos lo que tenemos? Tajantemente, no. No hay nada como salir fuera para valorar lo que es la libertad. No hay nada como salir fuera para valorar qué es nuestro estado de bienestar. No sé quién me dijo en cierta ocasión que no hay mejor continente que Europa, y seguramente mejor país que España, para meter en una costelera dónde ser mujer, dónde ser niño, dónde ser anciano, o para que te duelan las muelas. Caramba, ¿en qué país del mundo, junto a esos 4 elementos, querrías vivir? Pues seguramente en este. No sabemos lo que tenemos, somos un país solidario y gracias a vosotros en gran medida somos un país con una sanidad pública y privada extraordinaria. Es verdad que este año no vale, es un año de paréntesis en nuestras vidas, pero dentro de todo eso, lo vuestro también es perfectamente vendible. Yo he hecho reportajes sobre trasplantes, sobre las técnicas CAR-T, he hecho reportajes dentro de las UCIs, en centros de atención primaria con todos los problemas, y sinceramente lo que no entiendo es cómo no lo hacemos más o cómo no aparecéis más. Por cierto, en todo esto del no sabemos lo que tenemos, a modo de asterisco o de advertencia final, despolitizad todo lo posible vuestra acción.
al igual que yo intento hacerlo con la mía. Estamos todo el día hablando de políticos y cada vez que hablamos de políticos yo pienso que estamos echando más oyentes o lectores. Hay que hacerlo, no seamos necios. Pero vuestra misión y vuestra labor, en la medida que se pueda vender y se pueda explicar, cuanto menos tenga que ver con la política patria o el politiqueo cutre, sinceramente creo que mejor. 7. ¿Qué os voy a contar? Hay que estar en los sitios. Es una especie de enorme revolución que llama mucho la atención y cuando yo aparezco en otro medio o me entrevistan colegas, siempre preguntan lo mismo. Oye, ¿cómo es que resulta que tú vas? Caramba. Yo es imposible, sinceramente, puedo entender las técnicas de telemedicina, pero al igual que en periodismo puedo entender el Google y la Wikipedia. Pero es imposible que yo pueda hablar de determinado partido político si no he estado en Venezuela. Es imposible que yo pueda hablar del drama de la inmigración si no he estado en Mali, en el Chad o en Camerún o en Senegal. Es imposible que yo pueda hablar del terrorismo si no he estado en Afganistán, en Irak o de la guerra si no he estado en Siria. Por lo tanto, es imposible que alguien pueda hablar de cooperación internacional y de esa ayuda sanitaria en esos mundos si no se ha estado allí. La gran revolución es que tanto en el periodismo como en la solidaridad hay que estar en los sitios. Hay que estar en el IFEMA para entender que es un inmenso hospital de campaña. Hay que estar en una cola del hambre para entender cuáles son los efectos del COVID. No basta con entrar en la Wikipedia o en el Google. Para saber lo que es el SIDA hay que ir a Camerún y hablar con Ana. Para saber lo que es desgarrador desde el punto de vista migratorio y humano hay que estar en la frontera de Venezuela, en el puente Simón Bolívar. Seguramente donde vosotros estáis. 8. Hay que hacerse entender. Periodismo sanitario y científico tienen que ser comprensibles. Y en ese sentido hay un refrán muy típico que dice la radio para el doctor y para el pastor. Y en caso de duda, para el pastor. Hay mucho más pastores que doctores, en términos sociológicos. Por lo tanto, hay que compaginar la ciencia con el lenguaje comprensible. La gente que recibe la información, tenéis que hacer todo el esfuerzo posible para que se os entienda. Y eso se aprende, eso son técnicas. Hay que quitar el miedo y hay que aprender a comunicar. Con una ventaja, y es que la ciencia no miente. Alguien me decía estos días atrás, oye, cuando entrevistas a un político y tal, y te mientes, sois portavoces de la mentira. Bueno, es posible, venden un producto, pero es curioso. Cuando entrevistas a un profesor, cuando entrevistas a un científico, o cuando entrevistas a un sanitario, no mienten. Puedes estar de acuerdo o no, pero no te mienten. Y eso es una ventaja muy interesante. Aprender a comunicar. 9. Voy terminando. Autocrítica periodística. Ahora me toca hablar de mí. Se nos llena la boca con lo del politiqueo, pero seguimos igual. Lo dicho, no olvidemos los aplausos y sigamos con las batas blancas. Yo prefiero hablar de Emilio y de quién salvó a Emilio, que es un paciente que estuvo 6 meses en la UCI en el Hospital Infanta Sofía, y esos profesionales de esa UCI, prefiero hablar de ellos antes que de Puigdemont, de Torra o de Rufián. Prefiero hablar de la salud pública y de sus problemas que del proceso de Cataluña. Prefiero hablar de la guerra real en nuestros vecinos que del politiqueo patrio. Los periodistas y los políticos nos retroalimentamos en exceso y eso es un suicidio. Por lo tanto, intentemos, en la medida de lo posible, por lo menos lo intento yo, huir de la política y vosotros también, un consejo. Y 10, termino. Véndanse. Vendeos, en términos periodísticos, por supuesto. 1. Esta sociedad es mediática y mediatizada. Hay que saber lo que hacéis. 2. Hay que ser bueno y parecerlo. 3. Lo que no cuentes tú, lo hará otro por ti. O peor todavía, no lo hará nadie, aunque solo sea por egoísmo. 4. Sin complejos y sin falsa modestia. Valéis un mogollón. Por lo tanto, lo tenéis muy fácil, solo hay que ser proactivos. Y 5. Estamos hartos de malas noticias. Cada uno de estos proyectos en estas jornadas, los que presentáis ahora, son buenas noticias. Y sinceramente, si vosotros sois buenas noticias, lo único que tenéis que hacer es difundirlas. Véndanse. Vendeos.
es muy fácil. Y los medios, sinceramente, los medios decentes, creo que estamos deseando dar buenas noticias, como los proyectos que estáis presentando en esta reunión. Gracias. Espero que cuanto menos os sirva para cierto debate. Suerte. Doctora Sebastianes. Sí, sí. Bueno, pues él dice que no sabía por qué le habíamos llamado. Yo creo que ha quedado como muy claro, ¿no?, el motivo por el que le dijimos que sí quería dar esta conferencia de apertura. Y bueno, eso es lo que pretendemos ahora mismo, que esto sea una plataforma donde verdaderamente los trabajos que se presentaron al Congreso, ¿no?, pues tengan visibilidad, todo el mundo los conozca, sepan lo que hay detrás de ellos, cómo se trabaja, qué problemas ocurren, cómo solucionarlos o cómo se solucionarían mejor. Así que ya sin más demora vamos a dar paso a los ponentes, y lo que sí les rogaría a todos ellos es que por favor se ajusten al tiempo, para que tenemos el tiempo limitado para que verdaderamente ninguno quede fuera. Bien, pues en primer lugar, Diego Arias Cabeza, coordinador de las comisiones sanitarias de la Asociación Granadina de Amistad con el Sáhara, nos presenta Proyecto de Desarrollo y Mejora de Atención Sanitaria en el Campamento de Refugiados Saharauis de Dakhla y Hospital de Bol-La en la región de Tinduf. Adelante, Diego. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me estoy escuchando bien. Sí, sí, se lo oye estupendamente. Sí, muchas gracias al Consejo Andaluz de Colegios Médicos, al Colegio Médico de Cádiz, bueno, y al doctor Tomás Cobos, que espero verlo pronto en el Hospital de Bol-La, en el sur de Argelia. Os voy a intentar compartir una pequeña presentación muy corta que incluye un vídeo para explicar un poquito lo que hacemos y a ver si lo consigo, ¿vale? Bueno, ¿se ve? ¿Se ve? Ahora ¿Se me sí, escucha? sí, 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 ya ¿no? sí se ve de formato completo. Sí, se me escucha también, ¿no? También, sí. Bueno, mi nombre es Diego Arias, soy el coordinador de la Asociación de Amistad con el Sáhara, que desde hace ya mucho tiempo llevamos intentando ayudar a las cerca de 200.000 personas que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el sur de Argelia. Tenemos tres proyectos. Por desgracia, la mayor parte de ellos han visto interrumpidos por la pandemia. Esos tres proyectos, como podéis ver, son Vacaciones en Paz, que es el acogimiento de niños presentes en estos campamentos durante los meses de julio y agosto. Caravana por la Paz, que este proyecto sí se ha podido llevar a cabo, que es el envío de camiones con medicina y con alimentación no fungible, no perecedera, y eso sí se ha podido realizar. Y comisiones sanitarias. Tenemos tres tipos de comisiones. Comisiones quirúrgicas, que son las más complejas, pues incluyen enfermeros, radiólogos, anestesistas que van al hospital de Bol-La, atención primaria, que van a la Huillada de Dakhla, y odontológicas, que van también al hospital de Bol-La. Esta imagen que en concreto es el hospital de Bol-La. ¿A dónde vamos? Pues bueno, vamos, como he dicho antes, al sur de Argelia, a unos campamentos de refugiados que están cerca de una ciudad que se llama Tinduf, una ciudad argelina. Para que hagáis una idea de la dificultad de vida en este territorio, la palabra Tinduf viene a significar algo así como la puerta del infierno. La verdad que cuando estás allí, como podéis comprobar, te das cuenta de que no se han equivocado mucho con ese nombre. Estas son una imagen de nuestros trabajos que realizamos allí. Esta es una imagen de un fotógrafo que es Alfonso Asaustre, que él siempre decía esta frase, que detrás de cada imagen siempre hay un recuerdo y siempre hay una historia. ¿Veis pasando alguna de ellas? Bueno, yo ahora voy a poner el vídeo y espero que se oiga. Si veis que no se oye, me lo comentáis, ¿vale? Sí. Se oye muy flojito. ¿Le ha dado compartir sonido, como hicimos en la prueba? A ver, un segundito, que va a salir de aquí arriba, o sea, pantalla completa, control remoto. La opción de arriba más, compartir sonido. Espérate que ahora me he ido para... Me he ido para atrás. Vale, eso compartir pantalla, deja de...
Si quiere, ahora cuando le vuelva a dar a compartir pantalla, le sale abajo la opción de compartir sonido. O si no, arriba, en la franja de arriba de compartir, hay una opción que pone más y ahí compartir sonido. Compartir sonido. Eso. Vamos a ver si ahora se oye. Voy a empezar desde esa. ¿Se escucha Ahora mejor? sí, ya sí, ya sí. La realidad que se está viviendo actualmente en el Sáhara ocupado, podemos distinguir en dos territorios, lo que son los campamentos refugiados saharauis del área de Tinduf y los territorios ocupados por el ejército marroquí. Es una doble realidad. En los territorios ocupados se vive actualmente una situación, como su nombre indica, de ocupación, represión, tortura y muerte, mientras que en los campamentos de refugiados saharauis, en el sudeste argelino, se vive una situación de déficit absoluto de todos los elementos básicos necesarios para la vida humana. Las verdaderas víctimas del conflicto del pueblo saharaui, desde mi punto de vista, son toda la población saharaui, tanto la población en el exilio, la que vive en los campamentos refugiados, como la que soporta la bota del invasor marroquí en los territorios ocupados. No obstante, si tenemos que hacer referencia a las poblaciones más vulnerables, como en cualquier otra situación país del mundo, la población infantil, la mujer y los ancianos son los que constantemente y de forma más evidente sufren esta situación de exilio y de opresión. Diego, quedan 2 minutos. Actualmente se cuentan los campamentos refugiados saharauis son absolutamente dependientes de la cooperación internacional. Nada nace en el subsuelo, suelo que además no les pertenece. Por otro lado, las carencias consecuencias de esta situación a la que acabo de hacer referencia son absolutamente todas. Desde el punto de vista material hay carencia de alimentos, ropa, medicamentos, todo tipo de carencias. Diego, queda 1 minuto. Sí, estamos al tiempo, queda nada y menos. Diego, por favor, corta. Tenemos que cortar. Ya se ha acabado. Bueno, ya por último, para despedirme, deciros solo una cosa, que lo que es muy importante para nosotros la cooperación es algo que no nos enseñan en la facultad, que es la convivencia. Y ya está. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Diego. Pasamos a continuación a Juan José Domínguez Amador. Él es cooperante, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria. Él nos va a mostrar el proyecto Implantación del método Ponseti para el tratamiento del pie equinovaro en países en vías de desarrollo. Adelante, Juan José. Hola, buenas tardes. Gracias, como siempre, a todos por permitirnos hacernos conocer, y yo simplemente os voy a hablar de este proyecto que es muy concreto, que lleva parte de nuestra asociación. Es una asociación, una ONG pequeñita, pero con muchas ganas, que desde 2007 hemos estado trabajando en Madagascar fundamentalmente, pero que los últimos años estamos muy centrados en un proyecto en Camerún. Y ahí va centrada nuestra actuación en este caso. El pie zambo es una deformidad fundamentalmente postural que en este tipo de países produce una gran discapacidad física que lleva a un aislamiento social,
a deformidades que producen secuelas graves cuando son adultos, y que hasta ahora fundamentalmente el tratamiento era quirúrgico, ¿no? El doctor Ignacio Ponseti... Perdón, doctor Domínguez. Dime, ¿Está compartiendo presentación o algo? Sí, creo que sí. No, es que no la vemos. ¿Se ve el navegador con la pantalla vale, de Zoom? Espera. Espera un momento. No sabía seguro si... Ahora, ¿verdad? Ahora sí, estupendo, gracias. Vale. Pues como decía el conferenciante, tenemos que vendernos porque el doctor Ponseti es un médico mallorquín que ya falleció, pero que fue el que creó este método de tratamiento, y es un método que consiste fundamentalmente a través de yesos seriados. Vamos corrigiendo la deformidad del pie en estos niños, y ahí podéis ver cómo simplemente con yesos semanales que vamos cambiando cada semana vamos corrigiendo esta postura hasta que el pie es prácticamente plantígrado sin necesidad de ninguna cirugía, salvo una pequeña tenotomía que realizamos con anestesia local. El proyecto está centrado en Camerún, como decía, concretamente en el hospital de Foumban. Es una campaña de seguimiento anual con los pacientes que tengamos y con los sanitarios. Los objetivos del mismo es claro. Por un lado, la divulgación, por otro lado, la docencia del personal, porque si no, no tiene sentido si no formamos a la gente de allí. En este caso, añadimos la posibilidad de una impresora 3D, porque gracias a ella podemos fabricar ortesis que después son fundamentales en el seguimiento del tratamiento. Un seguimiento vía online y ver nuestros resultados, ¿no? Los recursos, pues por un lado, el recurso personal, que sería el traumatólogo, un ortopeda que se encarga de la elaboración de las botas, y el personal local al que enseñaríamos. Luego unos recursos materiales que se basan fundamentalmente en vendas de algodón y vendas de yeso, y eso es la base del tratamiento. Y bueno, luego podemos tener material para quitar los yesos, modelos anatómicos para poder enseñar al personal local, y como os decía, pues el ordenador y la impresora para fabricar las ortesis. ¿Esto es viable? Pues como venía comentando, es totalmente viable, se hace en muchos lugares del mundo, es barato, simplemente necesitamos vendas de yeso, muy reproductible, porque por muy mal que se haga, siempre conseguimos corregir la deformidad del pie. El seguimiento es fácil y muy útil para estos pacientes. Nos basaríamos en unos indicadores claros: disminuir las secuelas y la cirugía en este tipo de pacientes, aumentar la reinserción de estos pacientes y fundamentalmente pues aumentar el conocimiento del personal local y de los sanitarios para que puedan realizar ellos solos esta técnica. Nada más, de nuevo agradeceros la oportunidad de participar. Recordad simplemente que la base de todo esto es la sensibilización, la divulgación del método y del conocimiento para poder aplicarlo en estos tipos de países. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Pasamos ahora a Rubén Fernández Prado, arquitecto técnico y responsable de urbanismo de la Escuela Santidi, que nos presenta la construcción de 20 aseos para escolares en la Escuela Orfanato de Fransalian, Sabakendra, en la India. Cuando quiera, Rubén. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, se oye. Vale, intentaré, no sé si estáis viendo la pantalla ya, la presentación. Aún no. Vale, vamos a intentarlo, a ver si lo consigo hacer. Perdonad un momento. ¿La veis ahora? Ya sí. Puede darle si quiere a pantalla completa. Vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien, está ahora en pantalla completa, sí. Ahora sí, correcto. Vale, pues nada. Vamos a ver, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias al Consejo Andaluz de Consejo de Médicos, y estamos encantados como la organización Escuela Santidi, la ONG, en participar en esta jornada de presentación de proyectos de cooperación internacional. Vamos a hablar del último proyecto que hemos hecho. Como veis en pantalla, es la construcción de 20 aseos para escolares en una escuela, bueno, de los padres franciscanos en India, ¿no? En Afganistán. Entonces, primero de todo, bueno, tenemos muy poquito tiempo, iré muy concreto al tema. ¿Por qué construimos saneamientos? Porque es una de nuestras principales inversiones, además de la educación, que es otra de las importantes. Pues por estos puntos que os presento en pantalla, ¿no? Por un lado, la sanidad, la prevención, creemos que es
una de las mejores maneras de luchar contra las enfermedades del hombre, evitan muchas enfermedades y es una manera barata de conseguir una proyección importante en la sanidad, ¿no? Llegamos a personas de distintas castas, llegamos sobre todo a las personas que tienen pues menores recursos dentro de la sociedad, y en India en concreto esto se lleva a rajatabla, son las personas que tienen unas menores posibilidades económicas. Tenemos una acción social, sobre todo en 2 puntos, destinados a las niñas, que normalmente pues, en India está muy extendido y en muchos países del mundo, pero allí sobre todo hay una edificación en el exterior, a campo abierto, ¿no? Para lo cual pues, se apartan de las poblaciones, se apartan de la gente. En ese momento es donde son violadas, robadas, etcétera, y construyendo los aseos les damos un entorno en el que puedan pues, tener sus necesidades siguiendo con su vida normal, en la escuela, las vidas, etcétera. De la misma manera, es una de las, hemos detectado que es una de las cuestiones principales por las cuales abandonan el ámbito escolar, dejan la escuela, dejan la formación, lo cual ya les corta totalmente su vida o todas las posibilidades que puedan tener en la vida, ¿no? Es una inversión que con el poco dinero que tenemos consideramos que es la que mayor largo plazo podemos invertir en países en desarrollo, son duraderos, consideramos que bueno, se mantienen durante muchos años y la experiencia nos lo acredita. También es pues uno de los puntos en los que con poco dinero puedes hacer muchas cosas, o sea, tenemos un rendimiento del dinero invertido muy grande, y esto es importante cuando tenemos poco que invertir y mucho que hacer, como nos pasa a todas las ONGs. Y luego otra de las cuestiones importantes es que intentamos dentro de nuestras inversiones conseguir que se genere una actividad, o no mermarla al menos, o no ir en contra de la actividad económica local, sino apoyarla. O sea, intentamos llevar dinero para invertir en esas zonas en vez de llevar productos que hacen competencia desleal, ¿no? Bueno, a modo general, en todo el mundo, quiero traer 3 datos que son demoledores, son 3 datos que nos deben de hacer pensar claramente. La Organización Mundial de las Naciones Unidas nos habla de 2.500 millones de personas que carecen de saneamiento adecuado. Esto es muchísima gente, es el 40% de la población, es un dato muy importante. Quizás la parte más sensible de la sociedad, la parte más sensible de la humanidad, que son los niños, estamos hablando de 750.000 muertes de menores de 5 años debido a la defecación al aire libre. Esto también es una cifra que es muy difícil de digerir. Y otra de las cifras también que nos hace temblar a todos son que el 80% de las enfermedades en los países de desarrollo están provocadas por un inseguro acceso al agua y al saneamiento. Y en este 80% es donde nos queremos centrar en la ONG. Realmente nosotros, ¿por qué vamos a gastar un dinero que tenga una repercusión sobre el 20% si podemos hacerlo sobre el 80%? Entonces este ha sido, junto con la educación, que lo repito siempre, que es quizás el principal motor de la humanidad, es uno de los puntos más importantes cuando no tienes absolutamente nada. O sea, dar posibilidades de que tengas algo, ¿no? Y quizás en este 80% es donde trabajamos. Para concretar un poquito el problema en India, nosotros trabajamos en India, sobre todo somos una ONG que trabajamos, casi todos nuestros proyectos, prácticamente todos son en India. Estos 3 datos importantes: la defecación al aire libre, el uso de agua potable mejorada, el uso del saneamiento mejorado, y en prácticamente toda India tiene niveles que, bueno, que no podemos comprender desde la Europa occidental. Estamos hablando de tantos porcientos muy importantes en las cuales tienen problemas en estos 3 campos que generan no solamente insalubridad, sino que generan muerte, o sea, generan muerte de las personas, sobre todo más desfavorecidas, las más débiles, y es sobre lo que trabajamos. Y por lo que me han invitado y por lo que venimos a hablar es por el proyecto que presentamos para solicitar la subvención, y que en el momento en que lo hicimos hace un año en el Congreso, pues estábamos todavía en pañales y no teníamos ni siquiera el dinero para acabar. Me siento feliz de decir que hemos conseguido acabar el edificio, un pequeño edificio que tenemos en Anantapur, que hemos hecho para los padres franciscanos, en una escuela en la que no tenían unos aseos adecuados, y hemos construido este edificio, este que tenéis en la pantalla, que es muy modesto, pero que genera en la misma proporción de ser tan modesto, genera un gran beneficio para esa sociedad. Ven, queda un minuto. Sí, tengo ahí controlado.
Bien, esto lo voy a resumir en varios puntos. Partimos de un proyecto, muchas veces contratamos una persona local, pero otras veces lo hacemos a través de proyectos con alumnos de la escuela en la cual doy clase yo, en la Universidad de La Coruña, y que nos donan sus proyectos para los trabajos. Lo orientamos hacia los medios de producción artesanales que tenemos allí, manuales prácticamente y ni de broma cercanos a los europeos, manuales sin seguridad, sin mecanización, etc. Partimos de un replanteo, una excavación manual en la mayoría de los casos, aunque algunas veces se puede contratar alguna máquina. Hacemos hormigonados totalmente dispares de lo que tenemos en Europa, con ejecuciones in situ, sin encofrado, sin tecnología, sin vibrado, vamos, totalmente sin seguridad, sin estudios geológicos que nos permitan tener una seguridad, con unos sistemas de producción, tanto en transporte de materiales con seguridad, como veis, manuales, absolutamente que había en España a lo mejor hace 80 años o hace 60 años. Sistemas, como veis en el desarrollo de este proyecto de baños con ladrillos sin cocer, sin control de calidad, una simple hoja, sin un aislante, andamios como veis en la fotografía inferior, bueno, que son unos simples palos, conformado de armaduras. Por determinando, Rubén, sí, determinando. Totalmente in situ, lo tengo aquí controlado, y bueno, sistemas constructivos que están muy, muy dispares a los que tenemos aquí, con medios de seguridad obviamente precarios, pero bueno, que las obras van adelante, que las obras se consiguen ejecutar y que llegamos a hacer obras que llegan a tener unas instalaciones sanitarias mínimas, ¿no? Con saneamientos, con estos acabados que veis, que son muy sencillos, pero que son suficientes para tener una salubridad. Dos pequeños datos finales. Tenemos algún otro proyecto con alumnos de la Escuela de Arquitectura de Técnica de la Universidad de La Coruña, de aseos individuales, extensibles, bueno, y con sistemas de agregación. Y sobre todo tenemos un proyecto que estamos empezando ahora, que es duplicar lo que acabamos de hacer este año, y este año queremos volver a hacer lo mismo, pero con módulos de aseos para niñas y nuevos proyectos en curso dentro de la ONG. Nada más. Hasta aquí lo que tenía que deciros. Os agradeceré que si tenéis interés colaboréis con nuestra ONG Santidí en cualquiera de las direcciones que tenéis en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a Isabel Hernández, gerente en la Fundación Esperanza para la Cooperación y Desarrollo. Ella nos va a hablar sobre garantizar una atención primaria y odontológica de calidad a familias indígenas de etnia Kaqchikel, extremadamente pobres de Guatemala, y combatir la desnutrición en niñas y niños. Cuando quieras, Isabel. Hola, buenos días. No sé si, digo buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias al Consejo Andaluz de Médicos por esta posibilidad que tenemos. Y me gustaría compartir, si soy capaz, dos vídeos. Uno muy breve, cada uno de 1 minuto, uno en el que explicamos quiénes somos y el segundo en el que explicamos el proyecto. Espero que no haya ningún problema y se pueda visualizar. Se ve y se oye, Isabel. Bueno, pues voy a empezar con el proyecto. El proyecto se ubica en la tercera ciudad más importante de Guatemala, que se llama Cobán. Estamos aquí. Desde los orígenes de Comunidad Esperanza hasta el día de hoy. Hay que reconocer a alguien que se pone entre paréntesis constantemente y que es Juan Pablo Huk, pero hay que reconocer también el trabajo de Fundación Esperanza, que ha asumido nuestros sueños como sueños propios y los ha acompañado con tantísima paciencia. Sobre todo la promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención médica del paciente enfermo, trabajo de enfermería, trabajo social, seguridad alimentaria, odontología, salud mental y atención especializada en pediatría. Bueno,
A ver si logro estar con ustedes. ¿Se me escucha, no? Sí, se oye correctamente. Vale. Bueno, pues nuestro proyecto trata de ayudar a familias de 9 colonias urbano-marginales de etnia cachiquel, cuyos ingresos son o derivan del reciclaje de la basura, porque son sus entornos alrededor de la basura es su vivienda. Y ¿qué hacemos? Pues brindamos atención primaria, les ayudamos a combatir la desnutrición, prevenimos enfermedades, ya que ellos viven en unos entornos insalubres muy altos, y facilitamos el medicamento o el tratamiento a los pacientes para que puedan de verdad curarse. El proyecto se inicia en el 2012. Empezamos a atender a una población de 400 familias más o menos, y por dar un dato, en el 2019 la población que se logra atender en la clínica es de 13.000 personas, y se ha continuado durante el tiempo de la pandemia, porque es el único centro después del hospital que hay en la zona. Para que os hagáis una idea, para una población de unos 250.000 habitantes solo hay un hospital. La clínica que acabamos de construir, que el vídeo es el día de la inauguración, ahora en enero de este año, y los centros de convergencia, que son en los distintos poblados o comunidades. Las familias prestan sus casas y quincenalmente visita a la población una enfermera. Eso es toda la atención sanitaria que existe. En el 2017 vimos que el volumen era muy alto de personas y decidimos tomar un sueño nuevo, que es la construcción de la clínica que habéis visto. Es una clínica de 2 pisos que tiene salas de atención primaria, pediatría, ginecología, psicología y odontología, porque muchas de las infecciones pues vienen por la boca. Durante estos apenas 8 años hemos logrado involucrar a la Dirección Departamental de Salud de la zona, y hemos contactado con universidades con las que hemos firmado convenios, de manera que los médicos, odontólogos, psicólogos, pediatras, etcétera, hagan su práctica anual, que es de 1 año, en la Fundación Esperanza, en Comunidad Esperanza. De manera que tenemos cubierto pues, entre lo que puede facilitar el Ministerio de Salud y el personal de las universidades, pues la clínica está atendida durante todo el año. También hemos logrado involucrar a distintas universidades de Estados Unidos, que anualmente hacen 2 campañas o 2 jornadas médicas que duran 15 días. Ellos facilitan todo, llevan las medicinas, el equipo, etcétera, y están esas 2 semanas atendiendo a la población. ¿Cuál era el objetivo de presentar este proyecto? Pues el seguir logrando aunar recursos, que es lo más difícil, para hacer las farmacias de esta clínica y poder brindar a esta población que no tiene ni seguro médico, y que sin esta atención pues sería imposible que tuvieran acceso a una atención primaria. Isabel, vaya terminando. Queda menos de un minuto. Sí, ya termino. Abastecer el tratamiento o dar las medicinas para que el tratamiento pueda llegar a su final. Y nada más, daros las gracias y esperar pues estar presente el próximo año también aquí. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Damos paso a continuación a Francisco Molina Cortegana, técnico de proyectos de la Asociación Paz y Bien, que nos presenta Unidad de Inmunología para el Consultorio Médico de Paz y Bien en Guatemala, Corredor Seco de Guatemala. Adelante, Francisco. Sí, buenas tardes a todas y todos. ¿Se me ve? Sí, se le ve. Estupendo. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, agradecer al Colegio Andaluz
al Colegio de Médicos de Cádiz, personalizado en la doctora Sebastianes, que nos invitaron a hacer esta presentación de nuestro proyecto. Voy a ser breve, voy para ello a valerme de una pantalla que voy a compartir. ¿Se ve? Sí, puedes ponerlo en pantalla completa si quieres. Muy bien. Yo no soy médico, soy hipocondriaco, que no sé si puede valer porque llevo ya muchos años de hipocondriaco, pero sí es cierto que llevo 15 años trabajando en este proyecto junto con los doctores y las doctoras de Guatemala. Y la verdad que la unidad de inmunología para el consultorio médico en el corredor seco ha supuesto un auténtico reto para Paz y Bien, que interviene en Quezaltepeque, en el nororiente de Guatemala, en la zona más pobre, la más deprimida del país, para una población radial en torno a unas 25 o 30.000 personas, estimamos, con un perfil preferenciado, como pongo ahí, para mujeres del ámbito rural que sufren maltrato. Esto es una priorización que hacemos para todos los proyectos que tenemos en la zona porque es una lacra. Para los niños y las niñas y jóvenes con desnutrición y también para ancianos. Los protagonistas de esta proeza, como hemos denominado la intervención, porque, insistimos, una unidad de inmunología es algo bastante complicado para montar allí, son primero los médicos, los profesionales médicos, los del laboratorio, por ejemplo, que han sido quienes han hecho posible cada uno de los pasos del proyecto. ¿Cómo? Pues lo primero de todo, haciéndose con el conocimiento de los equipos de inmunología. Son equipos complejos, son equipos que requieren cierta destreza para su manejo y para que el diagnóstico que ofrezcan pues, sea confiable. Y entonces, lo importante es que esto no solo ha sido tarea de los inmunólogos, sino también de todo el personal del consultorio médico. Y los otros protagonistas, por supuesto, son los beneficiarios. En primer lugar, los niños y las niñas con desnutrición, que son con sus madres quienes más acuden al consultorio, que presentan pues un sinfín de enfermedades infecciosas provocadas por hongos y que son los primeros pacientes que atendemos siempre, ¿no? Luego la mujer, hablamos de la mujer maltratada, tenemos un programa que es pionero en la zona. Son ellas, a través de las atenciones que requieren para su embarazo, las primeras también que son atendidas y, por lo tanto, también las primeras pacientes de este servicio pionero de inmunología. Y una cosa que sucede, ¿no? A veces decimos, alguien viene con un pan debajo del brazo. Hay otras que la desgracia se acompaña con una casualidad beneficiosa y ha sido el caso de este proyecto porque junto con la unidad de inmunología descubrimos que también podíamos realizar pruebas de COVID. Imaginaos lo que ha supuesto esto en un entorno como el de Guatemala, donde, bueno, la pandemia es todavía una realidad muy dura, y cómo a partir del primer trimestre de este mismo año, ello ha supuesto que nuestro proyecto, nuestra unidad de inmunología, también beneficia a un montón de personas, sobre todo ancianos, que de otro modo pues, hubieran tenido que ir a otros puntos muy distantes para realizarse estas pruebas. Esto ha supuesto un esfuerzo también, no lo olvidemos, porque hemos tenido que proporcionar un protocolo de seguridad, teniendo en cuenta la afluencia, las distancias, como veis ahí, todo tipo de geles, mascarillas. Y valores añadidos que tiene este proyecto. Pues mira, por ejemplo, uno de ellos es que ha servido para que los propios GPS que utilizan los equipos de inmunología, los médicos de último año, que son los GPS en Guatemala,
pues también realicen investigaciones. Puedo deciros que, por ejemplo, ahora está en marcha una investigación sobre diabetes e inmunología, sobre nutrición en edad infantil de 3 a 5 años. Este es un valor añadido muy importante en la zona. Aquí os pongo para finalizar lo que ha sido la unidad en cifras, ¿no? Más de 12.000 analíticas anuales para unos 6.528 pacientes y, como veréis ahí, por la propia etiología de las enfermedades en el país, un 41% está motivado por la atención al embarazo, un 23% por la etiología de tiroides, un 18% para la obtención de marcadores tumorales, que no es tan frecuente como en nuestros países de aquí, un 7% para otras enfermedades infecciosas, las micóticas, la meningitis, la determinación de la diabetes de tipo 1, y fijaros el 11% para las pruebas de COVID, que suponen más de 1 millar de pruebas en un sitio muy reducido, en un pueblecito muy pequeño, desde principios de 2021. Solo me queda agradeceros la atención y deciros que, bueno, algún pero tiene que tener esta intervención. Y el pero, que es por lo que nos dirigimos hace un año al Colegio Andaluz del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, es lo caro que son los reactivos, ¿vale? Entonces, aunque son muy rentables, porque se hacen 250 análisis con solo una tarjeta de sensibilización, pero su costo es alto. Y es por eso por lo que requerimos también vuestra colaboración en la medida en que ello sea posible. Muchas gracias de nuevo a todas y todos por la atención. Gracias, Francisco. Pasamos a continuación a Rosalina Segovia González, responsable del área de educación de Manos Unidas de Cádiz, que nos va a hablar sobre mejora de la salud materno-infantil en Chumbini, Kenia. He de decir que este proyecto fue el que se llevó el premio en el primer Congreso Andaluz de Cooperación Internacional. Cuando quieras, Rosalina. Pues muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se oye perfectamente. Estupendo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo el proyecto que conseguimos financiar a través vuestra. Si os parece, inicialmente va a poner Inma un vídeo muy cortito de 2 minutos explicando qué es nuestra ONG, que es una ONG de desarrollo que lleva ya 61 años trabajando en todo el mundo, y a continuación os explico un poquito en qué ha consistido el proyecto. Cuando quieras, Inma. Vamos a ponerlo. Un momentito. ¿Se oye? Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. Y en muchos casos, ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo. Y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. Contra el virus de la indiferencia, en Manos Unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, cambios de vida. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad es la solidaridad. Un mundo mejor es posible.
Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados, los que padecen hambre, los que sufren más el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos, contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Colabora con Manos Unidas. Esto era un poquito para explicar en qué consiste la labor nuestra de, como os decía, llevamos ya 61 años y trabajamos, inicialmente surgió para luchar contra el hambre, pero evidentemente abarcamos muchas más cosas que el acabar o luchar por intentar acabar con este hambre, sino con cualquier tipo de desigualdad, ya sea relacionada con el sexo, o sea, el género, la falta de acceso a la sanidad, la educación. Y el proyecto que en esta ocasión hemos financiado, o sea, subvencionado a través vuestra, y que vamos a compartiros, a ver si consigo yo, pantalla. A ver, se supone que está aquí abajo. Perfecto, vale. ¿Se ve? Sí, ya se ve pantalla completa. Muy bien, pues el proyecto ha consistido en la mejora de la salud materno-infantil en un pueblecito al sur de Kenia, que se llama Chumithni, como veis aquí, en el que hemos construido una maternidad porque había unas carencias totales de recursos sanitarios en esta zona. El país de Kenia, pues mayoritariamente sus ingresos son fruto del turismo, y en esta zona es una zona muy, muy pobre que está prácticamente aislada, en la que la práctica totalidad de la población subsiste gracias a lo que es el recurso, pues se dedican a la agricultura. Como os digo, están muy, muy aislados del resto y entonces no tienen infraestructuras ni tienen acceso a lo que serían centros hospitalarios, que a su vez se encuentran en unas distancias bastante grandes. Entonces nos solicitaron el poder construir una maternidad para poder disminuir esa mortalidad tan elevada que había a la hora de, pues eso, de dar a luz, ¿no? Vamos a ver si se pasa ahora. ¿Dónde se localiza el proyecto? Pues como decía, es en Kenia, que como veis está aquí en el este de África, casi al sur con la frontera de Tanzania. La población de esta zona en concreto son unos 38.000 personas. Os decía lo de que se dedican a la agricultura y ganadería, que prácticamente no hay servicios sanitarios, y en la atención al parto, pues no tenían ni siquiera ninguna personal para poderlos atender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver si consigo ahora. ¿Cómo soluciona esto? Pues nos solicitaron el que se construyera una maternidad consistente en 2 edificios nuevos, uno que es la maternidad en sí, con las 2 salas de parto, 4 camas, las instalaciones complementarias, y otro edificio que es la residencia para 3 enfermeras y matronas que puedan asistirlo. Es muy importante el que se haya hecho la construcción de este edificio para el personal, porque es la única forma de garantizar que ellos, al tener un sitio digno, pues entonces se desplazaran y estuvieran allí asistiendo a las personas. Porque con anterioridad lo que había era como un dispensario local muy pequeñito que solamente funcionaba como centro de día y con una sola enfermera, y entonces pues había muchísimos partos que no podían ser atendidos y que eran pues simplemente no derivados, porque en este caso... Estamos en tiempo, por favor, vaya terminando. Muy bien. Pues os voy a poner, el proyecto ha sido ya realizado y finalizado, ¿vale? El Consejo Andaluz de Médicos ha destinado 5.000 euros, se han construido y conseguido financiar de ese total de 87.000, 5.000 ha sido del Consejo Andaluz de Médicos, y bueno, pues poderos poner, por ejemplo, estos son fotos de la inauguración, de las primeras mujeres que ya pudieron dar a luz allí en el centro, las instalaciones como estáis viendo, la sala de partos y bueno, pues que veáis que con poquito dinero y mucho entusiasmo y mucha ilusión hemos conseguido poder financiar este proyecto, y queremos agradeceros la oportunidad y confiamos en poder seguir contando con vuestra ayuda en futuras no sé, convocatorias. Muchas gracias por todo.
Gracias a ti, Rosalina. A continuación, Jesús Dávila Guerrero, cooperante en el chat de la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria, nos va a presentar el proyecto de higiene, antisepsia y desinfección en el Centro Hospitalario Universitario Le Bon Samaritain de Yamena, República del Chad. Adelante, Jesús. Vamos a ver, tengo un problema, a ver. ¿Por qué no me sale el vídeo? Ahora, perdón. Ya le vemos. Sí, gracias en primer lugar, gracias al Consejo Andaluz de Colegios Médicos y a la doctora Sebastián, al Colegio de Cádiz, en la persona de la doctora Sebastián y al doctor de la Rúa. Entonces, yo quería presentar la... vamos a ver si tenemos aquí. Un segundito. Compartir, ¿dónde está esto? Vale, por ahí. No lo veo. En la franja de abajo, de horizontal, compartir pantalla, es un botón que está en verde. Está en verde, pero no me sale aquí. Vamos a ver, un segundo, por favor. Compartir pantalla. Sí, pizarra, no. Si no tiene abierto PowerPoint, puede darle a compartir pantalla. Ahora puede abrirlo. Aquí. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Aquí. No. Aquí. Ahí. Puede ponerlo en pantalla completa si quiere. ¿Completa? Sí. Abajo a la derecha, si quiere. Sí, perfecto, aquí. Ahí. Bueno, entonces, ¿se me ve? Se ve todo. Se ve todo. Bueno, el proyecto en el año 2019, a través del doctor de la Rúa, empezamos un proyecto sobre el proyecto de higiene, asepsia y control de infecciones en el Hospital Bon Samaritain de Yamena, en Chad. Como sabéis, Chad, ya lo han dicho, es uno de los países más pobres del mundo, es decir, es de 188, es el 186, el segundo más pobre del mundo. En África hay dos cosas, el afropesimismo, el afrovictimismo, el afrooptimismo y el afrorealismo. África hay, no lo voy a recargar, el pesimismo, que África está muy mal, el afrovictimismo, que África es víctima de no sé qué, de no sé cuánto, el afrooptimismo, que África está muy bien. Y yo me apunto al afrorealismo. No olvidemos que en África hay las 10 economías que más han crecido en los últimos 10 años están en África, y la pandemia ha hecho que se pierda mucho, pero África las cadenas de producción están yendo hacia África y en el 2050 África tendrá 1.000 millones y toda población joven. Luego África hay que ayudarla. ¿Qué es nuestro proyecto? El padre, el misionero jesuita nacido en Charles, el padre Leardi, inició este proyecto en el Hospital Bon Samaritain, una persona que hay que conocerla, hay que leerla, es una maravillosa persona. Luego, situación en el Chad, en cuanto a las infecciones hospitalarias, en concreto en el Hospital Bon Samaritano. Pues lo que sabíamos que había muchas infecciones, no sabíamos cuánto, pero había un problema de higiene, de asepsia y un problema de infecciones. Y el proyecto consistió fundamentalmente a instancia del doctor de la Rúa, fundamentalmente, al que debo dar las gracias. Y empezamos el proyecto yendo y ver cuál es la situación de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. No hay que olvidar que la OMS define las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria como aquellas contraídas con ocasión de estar en un establecimiento hospitalario o sanitario, no tiene por qué ser tampoco hospitalario. Es decir, lo que no sabíamos cómo estaba en el Hospital Bon Samaritain. Empezamos un proyecto que consistía fundamentalmente en valorar la situación de las infecciones nosocomiales, fundamentalmente las derivadas de la actividad quirúrgica.
y queríamos evaluar un poco la situación de higiene y higiene fundamentalmente en el hospital. Luego, valorar la utilización de los antisépticos y desinfectantes, así como el uso de antibióticos fundamentalmente en cirugía. Y también una pequeña parte que era dar una pequeña formación a las enfermeras y médicos en la práctica hospitalaria de higiene, antisepsia y la utilización de algunos desinfectantes y antibióticos. Y los objetivos específicos fueron elaborar un documento sobre infecciones e higiene hospitalaria en español y luego traducido al francés, adaptado a la situación sanitaria en concreto del país, los recursos económicos, sobre todo el Hospital Bon Samaritain. Nos desplazamos un equipo a Yamena, que como sabemos es la capital del Chad, y creación por parte de los sanitarios, médicos fundamentalmente, de una ficha de control de infección en la cual, y para el seguimiento del futuro de los pacientes operados y valoración de la existencia o no existencia de infección. Es una de las fichas que utilizamos habitualmente en los hospitales andaluces y españoles. Y luego se trataba de hacer un pequeño análisis de los resultados y obtención de unas conclusiones. Y luego se iniciará una campaña de comprobación de realmente si los objetivos y los que hemos llevado a cabo o que hemos implementado han cumplido su función. Y como último se planteaba hacer una serie de publicaciones, una publicación por lo menos sobre infección quirúrgica. El proyecto llevó en la fase 1, que se envió un documento a sección de desinfección elaborado con un criterio de adaptación al medio chadiano, al decano de la facultad, al director de la Escuela de Enfermería del Hospital Bon Samaritano. Hay que decir que este hospital tiene una facultad de medicina y una escuela de enfermería muy buenas. Tuvimos una reunión con todos ellos a nuestra llegada para organizar el plan de acción. Luego hemos tenido reuniones para ver el cumplimiento de la guía, como se indicaba, y pasadas unas semanas pues, se valoró la dificultad surgida en la aplicación de los mismas. En la fase 2 se hizo por parte ya de los sanitarios las fichas, se recogieron se rellenaron las fichas y se hizo un análisis fundamentalmente de las infecciones en cirugía y en ginecología, diferenciando, pues como clásicamente se hace, en cirugías limpias, sucias, limpias contaminadas y sucias. Y se hizo una cohorte de esto que ahora veremos el análisis. Y en el futuro esperemos que podamos hacer también otras, si nos desplazamos, pues podamos hacer otro seguimiento. Y se valoraron independientemente las infecciones nosocomiales o infección relacionada con la asistencia sanitaria. Estamos fuera de tiempo, ve terminando, por favor. Sí, pues entonces este fue la ficha que hicimos, se hicieron esta ficha, se hizo un análisis donde bueno, pues sacamos unos porcentajes de infecciones que estaban notablemente no tan altos como esperábamos, pero que si comparamos no estaban tan diferenciados con el resto de las infecciones que tenemos nosotros. Esta fue el análisis, las conclusiones, que el porcentaje de reinfecciones pues estaban altos, aproximadamente habría que disminuirlo en un 5%, y más o menos ese era el... ¿Qué hemos hecho? Pues eso, implementar un sistema de vigilancia de control de las infecciones quirúrgicas en el Hospital Bon Samaritain. Eso ha sido nuestro... Bien, pues eso es todo. Y la conclusión, que el equipo, bueno, hemos hecho ficha, hemos seguido las infecciones y en el futuro esperamos seguir participando en el control de esta infección y ayudándola a disminuir la mortalidad por infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Muchas gracias a todos. Gracias, Jesús. A continuación, Sonia Pérez Ripoll, técnica de proyectos de la Asociación Museque Proyectos, nos presenta pago de mutuas sanitarias a familias y talleres de prevención de enfermedades. Cuando quiera, Sonia. Sonia creo que no podía conectarse, que estaba en Ruanda, entonces nos ha dejado un vídeo, ¿vale? Muy bien. Hola, buenos días. Soy Sonia Pérez, la técnica de proyectos de la Asociación Museque, y Museque significa sonríe en Kinyarwanda, que es el idioma oficial del país, de Ruanda. Nació en el año 2010
y Museque es una asociación que lucha por mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Nemba. Nemba es una zona rural al norte del país, de la capital. Nuestro principal foco de actuación es la infancia más desfavorecida a través de 4 líneas de trabajo: la seguridad alimentaria, la educación, la salud y la habitabilidad. Los fines de Museque son contribuir al desarrollo integral de la infancia, promover el derecho a la educación y a la vivienda, fomentar valores de solidaridad, respeto y tolerancia entre la población, promover la importancia del voluntariado y creación de empleo estable y autofinanciación. Dentro del ámbito de la salud, Museque actúa a través del programa de alimentación que cubre las necesidades alimentarias diarias de menores en situación de exclusión. Y bueno, también tenemos proyectos para mejorar el hábitat y para tener un impacto positivo en la salud de los beneficiarios. En cuanto a la salud también tenemos el tema de los seguros sociales, que hablaré más tarde de ellos. Bueno, nuestra candidatura al primer congreso anual de Congreso Andaluz de Cooperación Internacional ha sido el pago de mutuas sanitarias a familias y talleres de prevención de enfermedades. Nos encontramos en un país con una altísima densidad demográfica, superpoblado en las zonas rurales, de manera dispersa, es decir, no están todos en el mismo núcleo, sino que están muy dispersos, y el acceso a los centros sanitarios es muy complicado. También es complicado el acceso a centros educativos y otros servicios básicos, como la luz, el agua, y bueno, pues cuya población aún tiene las secuelas de una guerra interna, que me imagino que todo el mundo conoce, que fue el genocidio de 1994, que dejó al país sin una generación bien preparada de profesionales. Nuestro proyecto en este congreso, el pago de mutuas sanitarias a familias y talleres de prevención de enfermedades, intenta dar a los niños y niñas de Museque, junto a sus familias, una mutua sanitaria para darles acceso a la sanidad. Son aproximadamente unas 1.200 personas y el objetivo específico del proyecto es garantizar unos estándares mínimos de salud en la población infantil y sus familias, que se atiende para conseguir reducir el grado de vulnerabilidad al contagio de infecciones y también al desarrollo de enfermedades y conseguir un impacto positivo en la población local. El pago de las mutuas sanitarias proporciona a las familias, a los niños, a la gente con la que trabajamos, una tranquilidad, puesto que se garantiza el acceso a la sanidad y además así se disminuye el grado de vulnerabilidad al contagio de infecciones y otras enfermedades. Luego, aparte de las mutuas sanitarias, Museque tiene también trabaja en una sanidad asistencial y una sanidad educacional. La educacional es mediante talleres. Los talleres son impartidos por el gobierno y por expertos en la materia, como son médicos, enfermeras, asistentes sociales, para así tener mejor conexión con la población. Y bueno, los talleres que se imparten son talleres de autoestima, resolución de conflictos, enfermedades de transmisión sexual, prevención y tratamiento, higiene personal, cómo prevenir el alcoholismo,
protocolo frente al COVID-19 y planificación familiar. Y bueno, pues este es el trabajo que hace Museque en Nemba, población rural dentro de Ruanda. Y nada más, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues aquí estoy. Muchas gracias y nada más. Doctora Sebastianes. Sí, doctora Sebastianes. ¿Nos oye? ¿Hola? ¿Me oís a mí? Sí, te oye, sí. oímos. Ah, Sí, te oye. Vale, claro. vale, que ya Inma, no sabía si es que... Te escuchas perfectamente, Inma. Vale. No sé, la doctora Sebastianes no... No sé si es que se ha ido la conexión ahí en Cádiz. Inma, ¿tú nos oyes? Inma Martín. Creo que Ahora, Ya estamos. Ah, bien, vale. ahora se me oye, ¿no? Sí, ya sí. Venga, perfecto. Bien, pues damos paso a Gloria Díaz Sánchez, responsable de ayuda humanitaria de la Asociación Madre Coraje. Nos va a informar acerca del apoyo con alimentos, kits de aseo y distribución de mascarillas a familias vulnerables del distrito de Abanca y Periferia, consecuencia del COVID-19. Cuando quieras, Gloria. Hola, buenas tardes. No puedo iniciar el vídeo. Creo que estoy ahora mismo. Sí. Le he dado para Ahora. que pueda activarlo. De acuerdo. Vale. Soy Gloria Díaz, responsable del área de ayuda humanitaria de la Asociación Madre Coraje, y os voy a poner un pequeño vídeo del resumen del proyecto que pudimos ejecutar con fondos propios de Madre Coraje, y tan importante este año y el año pasado en Perú por el tema de las consecuencias tan brutales que trajo el COVID consigo. Un momentito, perdonadme que veo aquí compartir. Y recuerde darle a compartir sonido para que se pueda oír. Sí, pero no me deja, no sé por qué razón, no me deja compartir esta pantalla. Si no le aparece la ventana del reproductor, puede darle a compartir pantalla y directamente darle al vídeo. Estoy en ello, pero no me sale el... Un momentito. No me sale el... Ahora vemos el explorador. Ahora. No se está viendo. Vaya, pues... No, está lo que es la ventana del navegador. Pues ¿Tiene el vídeo abierto en segundo plano? Reanudar, función de compartir. ¿No lo veis entonces? No, se ve lo que es el navegador, el explorador de Windows. Vaya por Dios, pues le estoy dando aquí a compartir pantalla, justo aquí debajo. ¿Y lo tiene abierto el vídeo? El vídeo está abierto en el escritorio. Yo lo tengo también su vídeo que me lo mandó, ¿lo comparto vale. yo? Si no te importa, ponlo, porque no sé por qué razón no... Pues lo pongo yo. Este es, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, perfecto, gracias. Más de 250 familias en alta vulnerabilidad de Abancay recibieron el apoyo que tanto necesitaban, consistente en canastas con productos de primera necesidad, kit de aseo y protección personal.
la misma que aliviará la severa crisis por la que atraviesan a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Gracias al proyecto Asistencia de Alimentos No Perecibles, kit de aseo y distribución de mascarillas a familias vulnerables de Bancay, el Centro Oftalmológico Monseñor Enrique Pelach de la Diócesis de Bancay, con el financiamiento de la ONG Madre Coraje de España, pudo cumplirse esta noble labor de solidaridad con los que menos tienen. Organización. Para concretar la distribución de las canastas de alimentos, kit de aseo y mascarillas, se procedió con la adquisición de productos, materiales y artículos para la elaboración de paquetes. Distribución. La focalización de hogares fue otro arduo trabajo que se cumplió con el apoyo de las parroquias de Bancay. Para tal efecto, se visitó diferentes barrios y comunidades de la ciudad para identificar a las familias en necesidad. Contando con el padrón de focalización, se inició la jornada de distribución de canastas, un lote entregado en las instalaciones del Centro Oftalmológico Enrique Pelach, mientras el mayor número llevado hasta las puertas de las familias beneficiarias. El apoyo también se extendió al asilo de ancianos de Bancay, entregándose una dotación importante de productos para la alimentación de los adultos mayores que permanecen en estas instalaciones. El Centro Oftalmológico Monseñor Enrique Pelach y Madre Coraje de España son conscientes que esta ayuda es un granito de arena en medio de tanta necesidad. Eterno agradecimiento. Las muestras de gratitud por este valioso apoyo no se hicieron esperar por parte de las familias beneficiarias. Muchas gracias a la Madre Coraje y al Centro Oftalmológico por apoyarme con esto, porque realmente necesito yo bastante. Muchas gracias, le agradezco mucho a todos ustedes. Y gracias por el apoyo que nos da siempre, con la bendición de Dios. Gracias, Madre Coraje, por darme este apoyo y agradecer a las señoras por el apoyo que me dan, ya que es una necesidad muy grande que tengo. Gracias. Y es que era indispensable un paliativo alimentario en este tiempo de crisis, luego de haber soportado más de 100 días de confinamiento sin ningún ingreso económico a casa. El Centro Oftalmológico Monseñor Enrique Pelach de la Diócesis de Bancay y la ONG Madre Coraje de España desplegaron toda su solidaridad con los hermanos más necesitados, y es reconfortante saber que se acudió en el preciso momento donde las familias en alta vulnerabilidad requerían de un apoyo que coadyuva en esta sobrevivencia en tiempos de pandemia. Dios nos otorgue las fuerzas y la fe para superar esta crisis. Ya si quieres preparar el vídeo. Bueno, pues prácticamente eso, no me queda tiempo, pero la razón de este proyecto era pues el hecho de que los 100 días de confinamiento hicieron que muchísimas familias que dependen de los ingresos diarios, de salir a vender los productos que ellos hacen, que cocinan y demás, pues no pudieran hacerlo. Entonces la crisis sanitaria ha sido de las más fuertes de Latinoamérica por el COVID, pero la crisis social ha dejado muchísimas familias sin ningún ingreso y pasando mucha necesidad, y de ahí el proyecto humanitario de entrega de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Damos paso a continuación a Estrella Jiménez Buiza, presidenta de la Fundación Quirira,
y que nos va a hablar sobre contribuir a la prevención de contagios por COVID-19 en clubes antiablación de Tharaka, Kenia, posibilitando el desarrollo de la campaña contra la mutilación genital femenina 2021 en condiciones seguras. Cuando quieras, Estrella. Hola, buenas tardes. No sé si se me ve, no sé si se me escucha bien. Sí, se le ve y se le escucha perfectamente. Perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Lo primero es dar las gracias al Consejo Andaluz de Médicos, por supuesto al Colegio Oficial de Médicos de Cádiz y, como no, al Colegio de Córdoba, de Médicos de Córdoba, porque gracias a ellos pues, hemos conseguido implementar un proyecto que llevamos haciendo durante muchos años. Empezamos en el año 2007 como Fundación Quirira, con una campaña educativa contra la mutilación genital femenina. Espero que se vea la presentación. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues nosotros como Fundación Quirira trabajamos con una población muy desfavorecida, especialmente en Kenia, en comunidades en las que se realiza la mutilación genital femenina a las niñas antes de la pubertad, para casarlas y conseguir por ella una dote. Entonces, esta campaña se ha visto gravemente afectada. De hecho, el número de ablaciones, de mutilaciones, ha subido porque pues no podíamos realizar campañas por el confinamiento y por la COVID-19. Entonces, el proyecto ha sido contribuir a la prevención de contagios por la COVID-19 en clubes antiablación de Tharaka, Kenia, posibilitando el desarrollo de la campaña contra la ablación en condiciones seguras. El médico responsable, quiero dar las gracias a Juana Redondo Sánchez, que es miembro del patronato de Fundación Quirira, y gracias a ella pues también hemos podido realizar este proyecto. Nosotros somos una organización pequeñita, somos independientes y aconfesionales, apartidista, y siempre trabajamos en comunidades en las que existe mutilación genital femenina. Este proyecto especialmente ha sido en Tharaka, en Kenia. He visto algún proyecto que también ha sido en Kenia, cerca de la frontera con Tanzania, pero el nuestro en este caso se ha implementado sobre todo en Tharaka. Es una población muy pobre, es una zona muy amplia, llegamos casi a 10.000 escolares y 46 escuelas, 47 clubes antiablación, porque tenemos una casa de acogida y también grupos de microcréditos con mujeres. Todo esto hace que pues nuestro trabajo varíe desde campañas educativas en sí, clubes antiablación, que son los que funcionan en cada escuela para decir no a la mutilación, dar becas de estudio para que las niñas no sean casadas antes de la pubertad, con a lo mejor 14, 15 años. Realizamos pequeñas infraestructuras para mejorar allí en las escuelas donde recibimos apoyo, y dormitorios de rescate y casas de acogida. Por supuesto, los grupos de microcréditos, porque las madres tienen que estar implicadas y decir no a la ablación, y sensibilización en España. Con las campañas educativas conseguimos reducir la mutilación, que desciendan los matrimonios tempranos y, por supuesto, que las niñas asistan al colegio. Estas son todas fotos de nuestros clubes antiablación, y estos clubes son los que lanzan el mensaje de no a la mutilación y que defienden la educación. Nuestros clubes antiablación no tendrían sentido si no diéramos unas becas de estudio para que estas niñas puedan continuar estudiando secundaria, incluso en la universidad. Ahora mismo tenemos casi 100 niñas ya estudiando en la universidad, y lo cual pues hace que la rueda gire a favor de evitar la mutilación. Esto es otra pequeña muestra de nuestro trabajo, las aulas que había, aulas que implementamos, que mejoramos dependiendo de los proyectos, o instalación de tanques de agua, o hacer dormitorios de rescate para niñas que escapan de la mutilación, casas de acogida. Pero básicamente aparte de los grupos de microcréditos, claro, pero lo que hemos implementado este año ha sido la campaña, hacer campaña, pero de forma segura, previniendo la COVID-19. Entonces hemos dado kits con mascarillas, hemos hecho una campaña individualizada
Entonces, en Kenia había un nivel de pobreza que se ha incrementado los casos de mutilación, los matrimonios tempranos y los embarazos de adolescente. Entonces, todo esto, gracias a campañas como las que hemos hecho, pues eso, individualizadas por colegios, reuniones de autoridades, hemos hecho campaña en radio y sobre todo hemos repartido kits anti-COVID-19, es lo que ha hecho que nosotros hayamos podido continuar con nuestra campaña contra la mutilación genital femenina. Este es un ejemplo de unos bidones que se han repartido por las 46 escuelas, son pequeños cubos que tienen unos grifos para el lavado de manos, se les ha dotado también de jabón, de mascarillas. Estas son fotos de las diferentes escuelas, en cada uno tienen un uniforme diferente y estas son la población, estas son las niñas a las que van dirigidas nuestras campañas. Siempre se hacen al exterior y sí que es verdad que para 10.000 niños pues es prácticamente imposible que haya kits de mascarillas, pero sí dar talleres, charlas para sensibilizar y que los niños se laven las manos y mantengan la distancia siempre que sea posible. Estos son muestra de la dotación de cubos y barriles con grifos para los diferentes escuelas. Son 47, son unas escuelas que tienen una media de unos 300 escolares y sobre todo los clubes antiablación de estas escuelas son los que hacen que las niñas pues sigan estudiando y eviten la mutilación genital femenina. Muchas gracias desde Fundación Quirira. Esperamos poder seguir haciendo y realizando nuestra campaña contra la mutilación genital femenina y pues ahora, desde luego, si no fuera por ayuda de financiadores como el Colegio de Médicos, pues no podríamos haberla realizado. Así es que muchísimas gracias y nada, por mi parte, poco más. Muchas gracias, Gloria. Ya por último, tenemos a Esperanza Belmonte de Rueda, coordinadora de la delegación en Andalucía del Comité Español de ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, que nos presenta su plan de prevención, reparación y respuesta al COVID-19. Cuando quieras, Esperanza. Doctora Sebastián, Esperanza no podía conectarse hoy, también tenemos un vídeo suyo. Perfecto. Hola, buenas tardes. El plan que presentamos del año pasado, la convocatoria, era un plan de ACNUR para responder a la pandemia del COVID entre las poblaciones de su interés, que son refugiados y desplazados. ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y bajo su mandato hay aproximadamente ahora mismo cerca de 80 millones de personas, entre personas refugiadas, desplazadas, apátridas, solicitantes de asilo. Muchas de ellas viviendo en grandes campamentos o asentamientos de refugiados, como podemos ver en Bangladesh, en Uganda o Etiopía, o en asentamientos chabolistas informales en condiciones que ya eran muy preocupantes antes del inicio de la pandemia, y en las que la lucha contra la pandemia y sobre todo la prevención del COVID era muy compleja. Por ello, ACNUR ya en marzo desarrolló un plan suplementario de apoyo a la prevención y lucha contra el COVID en 31 países, que luego inmediatamente en mayo, 2 meses más tarde, fue necesario ampliar a 71 países en los que se consideraba que había población en riesgo entre personas refugiadas y desplazadas. Las principales líneas de trabajo de este plan eran, por un lado, no impulsar sistemas paralelos de atención médica para refugiados y desplazados, sino apoyar los sistemas nacionales en los países o lugares en los que los grandes asentamientos de refugiados se incluían, ¿no? Entre ellas, pues principalmente aumentar la capacidad de los hospitales para prevenir y responder contra el virus, aumentar la capacidad de los centros de salud, y así pues se apoyaron más de 600 centros de salud en estos 70 países que menciono. Se contrató, por ejemplo, a más de 2.300 trabajadores. Se apoyaron unidades de cuarentena en hospitales secundarios, y todo ello para que fuesen los propios sistemas nacionales de países como Uganda o como Kenia o como Bangladesh los que pudieran responder a la emergencia dentro de la población refugiada en su país. Por otro lado, mejorar las capacidades de prevención, de aislamiento en los grandes asentamientos y campamentos, construyendo zonas en las que realmente una familia se pudiera aislar o una persona
porque cuando estás viviendo en tiendas de campaña o en grandes asentamientos terroristas es muy difícil encontrar un lugar donde hacer un confinamiento adecuado. Entonces pues se construyeron más de 600 centros de aislamiento en las zonas más pobladas de población refugiada. Y finalmente, muy importante también, pues impulsar la comunicación, la sensibilización de todas estas personas en los idiomas que pudieran entenderlo sobre cómo luchar, cómo prevenir, cómo afrontar la pandemia que se avecinaba, ¿no? Se construyeron cientos de miles de instalaciones de lavado de manos, se distribuyeron más de 33 millones de mascarillas, todo con el objetivo de prevenir que hubiera un brote que no se pudiera controlar en un asentamiento de este tipo. Y así, a finales de año, del 2020, por ejemplo, solo se habían notificado 49.000 casos de virus entre las personas de interés para ACNUR, o sea, entre refugiados y desplazados. Y a día de hoy, pues se han notificado cerca de 100.000 casos. Este año 2021, ACNUR nuevamente tiene un llamamiento suplementario y nuevamente se centra también en apoyar las capacidades de los países y en defender la inclusión en la respuesta nacional de estos países a las personas refugiadas y desplazadas que viven dentro del país. En ese sentido, pues es también la campaña de incidencia que realiza ACNUR a favor de la vacunación de las personas refugiadas y desplazadas. Lo explica mejor Sayed Malik, que es el director de resiliencia de ACNUR. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí ya, pongo un breve vídeo donde contamos cómo es el trabajo que ACNUR hace para favorecer la inclusión de refugiados y desplazados en las campañas de vacunación. Gracias. El vídeo. Beginning to see this happening in some countries. Jordan, for example, vaccinated the first refugees. Other places are coming up. Now, the way it's organized, it's very much depends on, of course, national plans. We are trying to make sure that refugees, IDPs, stateless people, migrants, marginalized populations are not overlooked. They can easily be overlooked. They're invisible. They are not in the statistics, for example, sometimes. And we're trying to make sure that this remains very much in the planning process that they're included in this vaccination. We are not saying that refugees or forcibly displaced, that they are given a more priority than the others, than nationals. But what he's saying that they should be included in the plans. They should not be overlooked. They cannot be invisible in this whole process. It's important that they're engaged, because leaving them out, the pandemic is still there. So if we are not vaccinating refugees, asylum seekers, and the others, there's a segment of the population which will be at risk, and they can put the others at risk. UNHCR does not buy vaccines. We do not give vaccines. It's the COVAX. It's a facility that is going to make sure that the vaccines are delivered to countries. But we are there with our refugee operations, sometimes in remote locations where logistics is quite complicated. We're trying to see where we help provide some support and logistics that we can bring these vaccines where they need it the most. We want these vaccines to be out there as of yesterday. That's the situation out there. The eagerness, the urgency around all these things, every day that is wasted on meetings or logistics or arrangements is a day lost. Now the issue is getting vaccines to those countries. So far, unfortunately, we have not seen the flow of vaccine to these countries. And we are hoping, working with WHO, working with COVAX, that as of February, the supply chain will pick up and gradually vaccines are going to start rolling into these countries. It's already been quite
traumatic in a sense that in urban situations with the lockdowns, they lost their incomes. They were the ones who suffered the most because before the pandemic, they were in urban areas looking after themselves. They could earn daily income, they could look after their families. But since the lockdown, they did not have reserves. So very quickly they lost all those assets that they had, the capacity that they had, and went very quickly deep down the spiral of poverty. Now for them to get back into the system, if they are not vaccinated, if they are not protected, it has major implications for them. This is their basic right. This is a legal right that they have, that they need to be vaccinated to then be able to then go back to their jobs, to be able to send their children to school, so they'll be able to live the life normally. Bueno, pues ante todo ya este ha sido el último proyecto que se ha presentado. Quiero daros las gracias a todos los que habéis presentado el proyecto, a todos los que habéis asistido y solamente deciros que el año que viene, si Dios quiere, tendremos también un nuevo congreso de cooperación internacional. Será el Congreso Andaluz de Cooperación Internacional. Será el segundo ya. Lo será a cargo del Consejo Andaluz, naturalmente, y del Colegio de Médicos de Granada. Y yo les animo a presentar proyectos, porque, bueno, pues aquí tengo al presidente del Consejo Andaluz, le estoy comprometiendo para que a ver si podemos tener un poco más de dinero para que no solamente sea un premio, sino que a ver si puede haber alguno más. Y les animo a eso, les animo a seguir trabajando, les animo a presentar proyectos que tengan visibilidad y, como dice Expósito, las cosas hay que venderlas, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero si no decimos lo que se hace, la gente tampoco le da importancia, no lo sabe, no es que no le dé importancia, es que no lo sabe. Entonces lo mejor es que lo sepan y ante el trabajo bien hecho todo el mundo se rinde y esto de luego es un trabajo bien hecho. Así que muchas gracias, buenas tardes y nos vemos ya mismo. Adiós.